SER Podcast. Con la comunidad internacional contando muertos en Ucrania y con España debatiendo cuál tiene que ser su papel en el conflicto bélico más grave en décadas, la Fiscalía aquí en España ha anunciado esta tarde el archivo de las investigaciones sobre Juan Carlos I. La Fiscalía lo archiva todo, a pesar de que reconoce que el rey emérito delinquió. Defraudó a Hacienda cantidades mucho mayores de lo que hace falta para que se considere delito, pero lo hizo entre 2008 y 2012. Lo que va de 2008 a 2011 está prescrito y lo que defraudó de 2011 a 2012 queda en nada porque entonces Juan Carlos I era rey y estaba cubierto por la inviolabilidad que tiene en España el jefe del Estado. Pero ¿de dónde sale ese dinero por el que defraudó el emérito? Fue un ingreso de $100 millones que le hicieron los saudíes en 2008. Se investigaba si fue algún tipo de comisión ilegal por la adjudicación del AVE a la Meca. Dice la Fiscalía que no se puede hacer una vinculación entre una cosa y la otra. Y entonces, ¿a cuenta de qué le ingresaron ese dinero los saudíes a Juan Carlos I? Pues aquí la Fiscalía vuelve a reconocer que pudo haber delito. Dice, y leo literal: se trataría de un regalo que pudiera haber recibido en consideración a la condición de jefe del Estado y por lo tanto susceptible de integrar el delito de cohecho. Sin embargo, ese hipotético delito también estaría prescrito. La Fiscalía también da por probado que desde 2014 hasta 2018, o sea, cuando ya no era rey, una fundación a nombre de su primo lejano le estuvo pagando cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento originados por Juan Carlos de Borbón, sus familiares y allegados. Eso es literal también. Pero como el emérito corrió a regularizarlo todo el año pasado, en cuanto tuvo noticia de que la Fiscalía lo estaba investigando, pues tampoco hay delito. Y además Juan Carlos I fue beneficiario de 2 fondos en el paraíso fiscal de Jersey hasta por lo menos 2004. Fondos fundados a mediados de los 90 con $5 millones, pero dice la Fiscalía que como no existen documentos, no se conoce el origen de ese dinero cuyo único beneficiario era Juan Carlos I. Así que todo archivado, todo, y es más, ojo, que según la Fiscalía, al emérito le sale a devolver. Porque en otra investigación distinta, la del dinero de un empresario mexicano que el emérito recibió a través de un testaferro, ahí la Fiscalía viene a decir que aunque Juan Carlos defraudó en su momento los impuestos que tenía que haber pagado y no pagó, hace 2 años, en 2020, cuando intentó regularizarlo todo, terminó ingresando de más, lo que impusiera el dinero. 16.700 euros de más. O sea que ya no es solo que al emérito hoy se le acaben todos los problemas judiciales, sino que además podrá reclamar que le devuelvan ese pico. Podría hacerlo. Hemos consultado esta tarde a distintos expertos en la materia y dicen sí, es que podría reclamar ese dinero, 16.700 euros, para celebrar el archivo por todo lo alto. Ha difundido el abogado de Juan Carlos I que la semana que viene anunciará las decisiones que pretende tomar, en una referencia bastante clara a la posibilidad de intentar volver a España. Y se abrirá ahora, sin duda, el cíclico debate sobre hay que ver lo mal que se ha tratado a Juan Carlos I por parte de algunos y ahora todo queda en nada. Bien, efectivamente, en lo jurídico, hoy queda todo archivado, pero comportamientos delictivos hubo. Los describe la Fiscalía en el auto de archivo. Otra cosa es que se archive por prescripción o por inviolabilidad, pero el comportamiento indigno de un jefe de Estado existió. Y eso no hay decreto de archivo que lo tape. Vamos a conectar ahora mismo con Kiev y con la frontera de Ucrania con Polonia. Allí está ya Àngels Barceló, en el epicentro del éxodo de ucranianos que intentan cruzar a territorio comunitario desesperados. Hoy mismo Ucrania ha reconocido que ya son 2.000 los civiles muertos y Rusia, que hasta ahora había tapado el número de víctimas en su ejército, ha tenido que admitir ya esta tarde que ya son 500 los militares rusos muertos. Esto lo admite Rusia, 500. Ucrania dice que son 7.000 los militares rusos muertos. Como digo, ahora vamos allí con Àngels, con Nico, con todos los periodistas de la cadena SER. Vamos a analizar también el debate que se ha abierto en el seno del gobierno, con Podemos criticando la decisión de enviar armas a Ucrania. Pero antes, el día en 2 minutos, el día en que Feijóo ha confirmado que sí, da el paso, y el día en que Sanidad empieza a dar por terminada la pandemia, porque han anunciado hoy que dentro de 2 semanas ya no darán datos diarios sobre la evolución de muertes y contagios. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Por primera vez desde que Sanidad empezó a publicar estos informes, lo ha anunciado Carolina Darias. Los informes del CAE tendrán una periodicidad de 2 veces a la semana
para seguir evaluando la situación epidemiológica. Hoy hemos salido por fin del riesgo muy alto, pero hemos superado los 100.000 muertos por COVID en lo que va de pandemia. Otro día con lo que se investiga como un asesinato machista. Una pareja encontrada muerta en Pozuelo, en Madrid, con signos de violencia. Él tenía una orden de alejamiento. Y en Galicia... Voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. Vengo a ganar a Pedro Sánchez. Y creo que es posible ganarlo. Núñez Feijóo ha dado, como decías, el paso marcando distancias con Pablo Casado. Ha hecho oficial que aspira a presidir el Partido Popular, un Partido Popular en el que no van a rodar cabezas. Pablo Casado está en el futuro del Partido Popular sin ninguna duda. El señor García Egea, yo le pediré que no deje la política. Esto ha dicho González Pons en Antena 3 después de que Isabel Díaz Ayuso exigiera la expulsión de los que, según ella, han intentado acabar con su carrera. Un miércoles en el que la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Rivera ha dejado este mensaje a las eléctricas aquí, en Hora 25 de los Negocios. Bueno, yo creo que los beneficios que han reportado muestran que efectivamente están incrementando las cifras de beneficio y esto pues yo creo que en un momento complicado en el que todos estamos viviendo con preocupación la situación que tenemos pues plantea muchas preguntas, ¿no?, sobre cómo de eficaz desde el punto de vista de equidad social es el marco regulatorio del que disponemos. La luz va a costar mañana 341 euros de media en el mercado mayorista, el precio más alto de este año y el tercero más alto de la historia. El paro, mientras tanto, sigue bajando. En febrero, más de 11.000 personas, y aunque se batió el récord mensual de contratos indefinidos, los temporales siguen siendo 8 de cada 10, como reconoce Yolanda Díaz. Siguen siendo datos estructuralmente negativos, pero sí, el dato es positivo, que ya observamos cómo la reforma laboral está desplegando sus efectos. Y casi 500 personas han saltado hoy la valla de Melilla, unas 2.500 lo han intentado. Ha sido el intento más numeroso que recordamos aquí en la ciudad autónoma de Melilla. Ha explicado la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma. Mesa de análisis esta noche con Manuela Carmena. Manuela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Enrique Juliana, buenas noches. Muy buenas noches. Y Carmen Remírez de Ganuza. Muy buenas noches, Carmen. Muy buenas noches, Aimar. Y en la contra de Hora 25... Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Ha hecho hoy el periodista de esta casa, Josema Jiménez, una reflexión que me ha parecido muy acertada, y es, Yolanda Díaz dijo en su momento: todo el mundo sabe que no quería ser ministra ni vicepresidenta, y al final lo fui. Yo no elegí estar aquí. Y hoy Feijóo ha dicho: es una decisión que nunca pensé que iba a tener que tomar, es una decisión que ni ha sido buscada ni ambicionada. Estamos en un tiempo de liderazgos desganados. Manuel Javois, Feijóo dice que no buscaba liderar el PP, pero por lo que sea iba camino de Génova. Uno no busca los ascensos. Yo creo que en la vida real la cuestión es otra, ¿no? Pero en fin, he visto que yo estaba muy pendiente de eso, ha llorado. Es normal en Galicia, el poder excita muchísimo el lacrimal. En Madrid supongo que se encontrará a los típicos garrulos diciéndole que los hombres no lloran, pero llorará porque además está en la edad. Yo recuerdo que Fraga, en cuanto veía a un gaitero, se ponía hecho una magdalena, había que agarrarlo. Son lágrimas de morriña de la tierra mucha, y también de morriña del pasado. Fíjate, en un vídeo electoral de hace años salía la madre de Feijóo quejándose de que su hijo estaba casado con Galicia, y eso a ella le parecía bien, pero que Galicia no le daba nietos. Al final se casó sin dejar a Galicia, tuvo un hijo, y ahora resulta que va por las segundas nupcias. Aún va a acabar como aquella histórica portada en la que Adriana Abascal anunciaba su tercera boda diciendo: por fin me caso por amor. Feijóo ha dicho que viene a ganar a Sánchez, lo hemos escuchado ahora, pero lo primero que tiene que hacer es, como siempre, no ganar al que tiene enfrente, sino ganar al que tiene al lado. Y su relación con Vox la marca una frase suya que tenía por aquí perdida, apuntada porque la publiqué en su momento, cuando dijo en un mitin, en el calor de un mitin: vosotros, por Vox, mucho decir viva España, pero ¿de qué sabéis? ¿De qué coño sabéis? Dijo en aquella ocasión. Es una tarjeta de visita, por cierto, casi a la altura de aquella que le dedicó Los Santos cuando le preguntó a Rajoy de qué escombrera ideológica había sacado a Feijóo. Bueno, Feijóo llora porque es de Ospeares, una aldea de Ourense de la que salen pocos presidentes de la Xunta. Yo siempre repito la anécdota que mejor creo le define, y lo que le define es el desconcierto que provoca. Una vez contó que cuando era crío estaba enamorado de la niña que repartía la leche en la aldea.
Eso significa que en la época en la que todos presumían de correr delante de las lecheras, él corría detrás. Javois, hasta mañana, un beso. Un bico, chao. Vamos ya con la guerra en Ucrania, con la última hora de la guerra en Ucrania. Tenemos noticia ahora mismo. Rusia ha tomado la primera gran ciudad de Ucrania en esta invasión. Es la ciudad de Jersón, al sur del país. Allí viven 300.000 personas y Rusia la acaba de tomar. Pablo Morán, jefe de internacional de la cadena SER. Buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. La primera gran victoria de Rusia en esta guerra. Exacto, es una plaza importante desde el punto de vista geoestratégico en el intento de Putin de robar, de invadir a Ucrania su salida al mar. Esta ciudad está entre Odessa y Crimea y ha sido el propio alcalde el que ha confirmado su caída a un periodista del New York Times. Hay un comando militar ruso que ya ha tomado el poder local después de un día entero de resistencia, porque este miércoles ya comenzó con la noticia de que Jersón había caído, así lo proclamaba Rusia, luego Ucrania lo negó, pero ahora sí Putin se lleva, podemos decir, esta primera gran victoria que, como tú mismo apuntabas hace unos minutos, le ha costado la vida de 500 soldados, al menos los reconocidos por él. Veremos cuántas más le cuesta la toma de el resto de ciudades que está asediando. La situación más frágil, sin duda, está muy cerca de Jersón, en Mariupol, también en el sur. Allí llevan todo el día soportando un intenso bombardeo. Su alcalde ya a mediodía decía que eran incapaces de contar el número de víctimas y que solo esperaban un milagro, y además el cerco al resto de ciudades también del norte continúa. Por ejemplo, las sirenas ya han vuelto a sonar esta noche en la capital, en Kiev. Vamos a ir a Kiev ahora mismo con Nicolás Castellano, pero antes dejadme que me vaya en directo a la frontera de Ucrania con Polonia, a la ciudad de Semilsk. Es uno de los puntos de entrada a la Unión Europea de los cientos de miles de ucranianos que consiguen huir de su país. Ángels Barceló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ángels, habéis llegado allí esta tarde. ¿Qué os habéis encontrado? Pues mira, de entrada hemos aterrizado en un aeropuerto a 100 kilómetros de la ciudad de Semilsk, donde está la estación de donde todo el mundo quiere huir. Y lo primero que nos hemos encontrado ha sido un aeropuerto militarizado. Es un aeropuerto comercial en el que habitualmente hay vuelos comerciales que unen este punto de Polonia con otras ciudades europeas, y está completamente militarizado. Es un aeropuerto que ahora está destinado solo a la entrada y salida de aviones, sobre todo de ayuda humanitaria. Nos dicen los vecinos de la zona que nunca habían oído despegar y aterrizar tantos aviones. A partir de aquí, una vez fuera del aeropuerto, bueno, pues te encuentras Polonia con lo que es un país europeo conocido por muchísima gente que lo ha escogido de destino de vacaciones, pero a medida que vas acercándote a la frontera con Ucrania, lo que te vas encontrando ya son campos de refugiados, sobre todo para una primera asistencia a los refugiados. Te vas cruzando con muchos autobuses que van desahogando de alguna manera ese punto fronterizo de refugiados, y al llegar a la frontera pues es un pasar constante, como un leve goteo, pero que no para, de maletas arrastradas, de gente que va cruzando, de gente que va esperando y que va buscando a ver dónde puede ir. Hace mucho frío a esta hora de la noche allí. ¿Estas familias dónde están durmiendo? ¿Dónde pasan la noche? Pues buscan refugio de momento donde pueden, porque muchos de ellos están esperando a coches particulares de amigos polacos o de amigos de algún otro punto de Europa que les puedan recoger. Si no, son recogidos en autobuses y son desviados a unos campamentos que se han habilitado. Por ejemplo, mañana estaremos aquí en la universidad de esta zona, ha acogido en el recinto universitario un nutrido grupo de refugiados. Y si no, se van hacia la estación, y ahí en la estación les ves mirando la pantalla de salida de trenes, buscando cuál es su destino. Esperar, la sensación que dan es de espera, es una espera silenciosa, es una espera desolada, sobre todo por parte de los niños. Hemos oído llorar a muy pocos, están como resignados a tener que aguantar con sus peluches, con sus juguetes, con lo que se han podido llevar. Es una situación de espera para la mayoría de ellos. Son niños con sus madres, porque nos decías a las 8 que la gran mayoría de las personas que estás viendo son mujeres.
Sí, las mujeres y los niños son los que salen, ya saben los oyentes, porque lo hemos contado más de una ocasión, que los mayores de edad tienen que quedarse en Ucrania, los hombres mayores de edad, y los hombres que vemos salir son sobre todo extranjeros. Había mucho estudiante en Ucrania, estudiante asiático que había escogido Ucrania como destino para sus estudios, y son los que están saliendo ahora como pueden. Hay algunas embajadas, nos hemos encontrado por ejemplo la representación consular del consulado de Gambia, que estaba desalojando a gente de ese país, pero si no, van saliendo como el resto de ciudadanos de Ucrania como pueden, pero la mayoría son mujeres, y además es muy curioso porque en algunos casos ves hasta 3 generaciones. Ya. Ves a la abuela, a la madre y a los nietos. Es curioso esto. Y esas familias, Ángeles, por lo que os cuentan, ¿a dónde quieren ir? ¿Quieren quedarse allí en Polonia? ¿Quieren moverse a otros países europeos como España? De momento, yo entiendo, no he tenido mucho tiempo tampoco de hablar con muchos de ellos, ¿no? Mayoritariamente con los que yo he hablado, porque si no, los que son desalojados en autobús prácticamente no paran, esperan que les recojan amigos, conocidos, familiares que tienen al otro lado de la frontera de Ucrania, tanto en Polonia como en algún otro país vecino. Y yo preguntaba a mucha gente, ¿no? ¿Pero qué estás esperando aquí? Que me recojan en un coche. Estaba hablando antes a las 8, os ponía el testimonio de María, una niña de 25 años, una chiquita muy joven, y me decía, no, estoy esperando a unos amigos de Polonia. Y estaba ahí esperando al calor de un supermercado, que era el único sitio donde se podían refugiar, a la espera de que llegara alguien a buscarlos. Y los habitantes de esa ciudad, los polacos, los habitantes de Semilsk, ¿cómo están viviendo esta situación? Pues se han volcado, Aimar, se han volcado. O sea, yo creo que no hay una esquina, una curva, una rotonda donde no haya gente ofreciendo algo. En el mismo punto de la frontera, nada más cruzar la frontera, había una montaña enorme de edredones, de mantas, gente que da comida caliente, que reparte bocadillos. En el rato que hemos estado en la estación antes para la conexión de las 8, es un no parar de voluntarios repartiendo comida si la necesitan, ayudando si lo necesitan, si necesitan algún tipo de medicación. Están completamente volcados. Hay un voluntariado. Yo creo que toda esta zona de Polonia se ha convertido en un enorme voluntariado. Ángeles, te escuchamos mañana en Hoy por Hoy. Un beso. Perfecto. Venga, un beso. Estos son los ucranianos que huyen de los tanques, bombas, misiles rusos, misiles con los que Putin ha endurecido su ataque contra las principales ciudades del país. Nos acaba de contar Pablo cómo ha caído ya la primera gran ciudad, Jersón, pero los ataques hoy se han reproducido, por ejemplo, en la segunda ciudad más grande del país, en Kharkov. Este es el momento del ataque contra una universidad. Paracaidistas rusos han entrado hoy en esa ciudad. En la capital, en Kiev, siguen los bombardeos a esta hora. De hecho, una bomba ha destruido la tubería que distribuye calefacción a varias zonas de la capital. Esa bomba ha caído muy cerca de la estación en la que está el enviado especial de la cadena SER allí en Kiev. Nicolás Castellano, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Ha sido así, ¿verdad? Ha caído bien cerca de donde estás tú. Sí, estamos a 1 kilómetro aproximadamente donde ha caído esos restos de un misil. Finalmente lo que confirma el gobierno ucraniano hace unos minutos es que se ha interceptado un misil que iba hacia un destino cercano, digamos, a la estación de tren, y que los restos del misil son los que han destruido esos conductos de calefacción que dejan de momento sin calefacción a todo ese barrio y posiblemente a la estación de tren, donde, recordemos, Aimar, cada noche, como ahora, hay miles de personas pasando la noche esperando subirse a uno de esos trenes de la desesperación, del éxodo, que van precisamente hacia primero el BIF y después acaban en Presemisil, donde está Ángel Barceló, donde va a realizar ese programa. Esa es la última hora de una noche donde han vuelto a sonar de manera repetida las alertas antiaéreas y donde la ciudad está prácticamente fantasmagórica. De hecho, estoy en la terraza del hotel, en la 5ª planta, y este es el sonido. Nada, está nevando, hay mucho frío. Imagínate si toda esa zona, todo ese barrio donde están esos refugiados, sobre todo mujeres y niños que están pasando la noche y se quedan sin calefacción, lo que puede ser las próximas horas para ellos, ¿no? ¿Qué ves desde esa terraza? Pues lo que veo de la terraza es una avenida principal, la Teresa Shevchenko, que conduce desde la Plaza de Maidán, la simbólica Plaza de Maidán, hasta un parque, y ahí en ese parque se gira a la izquierda y es donde se ve la estación, otro de los hoteles icónicos de aquí del centro de Kiev. Se ve una estampa de una ciudad fantasma, no hay luces en las habitaciones, pisos de vivienda absolutamente oscuras, y esto lo que evidencia, Aimar, es que de ese más de 1 millón de ucranianos que han salido del país, muchos lo han hecho de esta ciudad de 3 millones de habitantes. Esta noche has vuelto al centro, pero a lo largo del día, Nico, has estado en el frente norte de la ciudad. Los rusos están muy cerca ya de ese frente norte.
Está muy cerca, Aymar, suenan las bombas, por eso nos acercamos hasta allí. Fíjate, de aquí al frente norte hay 10 minutos en coche. Hemos pasado varios checkpoints, también de milicias que no están exactamente en el radar de las Fuerzas Armadas o bajo su control. Y allí lo primero que nos encontrábamos era un puente destruido, el Ramanev, es un puente que da paso al norte de la ciudad, y que fueron los propios ucranianos los que lo destruyeron para que no venga esa gran columna de blindados y pueda tomar la ciudad por el norte. Allí, una de las testigos de esa explosión nos contaba cómo lo vivió. De manera gráfica, Ludmila, 59 años, nos decía cómo había escuchado esa explosión, también los disparos y también el bombardeo que ha vivido esa ciudad esta misma mañana, donde otra testigo era una ciudadana ucraniana francesa que estaba aquí de vacaciones. Dice que venía de vacaciones, que le sorprendió el jueves, es decir, hace una semana, ese bombardeo, que vino a ver a su hija y que finalmente hoy iba con su hija, que tiene 18 años, cruzando ese barranco, ese riachuelo, lo que ha quedado de restos de ese puente, y que se iba de nuevo, quería pasar a Polonia y luego a París. Decía sobre todo que esta mañana ese bombardeo había destrozado la vivienda de su vecina y no sabe si su vecina aún está viva o muerta. Otro sonido destacado, Aymar, lo hemos contado a las 8, esta historia tremenda. Un abuelo, más de 65 años, que de repente tiene que retomar las armas, vestido de paisano, pero con ese Kalashnikov, que lleva en su regazo, en sus brazos, a un bebé de apenas unos meses. Es su nieta. Junto a ella, una mamá que lleva un bolsito con lo imprescindible, unos pañales, un biberón, y ese miliciano abuelo que despide a su nieta y a su hija, y este era el sonido. Le mete prisa, vete, y llega un furgón de los antidisturbios de la policía y mete a esta familia y a otras mujeres y otros niños para cruzar rápidamente la ciudad, pasando todos los checkpoints militares y llevarles a la estación de tren a la espera de uno de esos tickets. También hablábamos con los oficiales del ejército, cómo están los ánimos y por qué han destruido el puente. The explosives were put here during the combat actions and dice que llevaron a cabo la explosión con dinamita del puente durante los intercambios con los rusos que están muy cerca y que decidieron destruir esa infraestructura y mar como otros puentes que rodean la ciudad, rodeada por ríos, para intentar evitar que esa columna de blindados pueda alcanzar la ciudad. Nos decían que los ánimos de los soldados siguen muy fuertes porque según ellos resistir tantos días frente a la diferencia militar con Rusia es un buen elemento, es positivo para ellos. Nicolás Castellano, enviado especial de la cadena SER a Kiev. Gracias, Nico. Buenas noches. Gracias, Aymar. Buenas noches. Esto es lo que está pasando dentro de Ucrania. Fuera de Ucrania, la Asamblea General de la ONU ha aprobado esta tarde con una mayoría aplastante una resolución que condena la invasión rusa, evidenciando así el aislamiento internacional cada vez mayor de Putin. Y mientras tanto, en Rusia crece la contestación interna contra el presidente y contra su guerra, la del presidente. Son protestas esta noche contra la guerra de Putin. Y ojo, no es algo solo callejero. Empiezan a escucharse voces, todavía poquísimas, pero voces relevantes en la conversación pública rusa. Por ejemplo, la de un alto asesor de política exterior del Kremlin, Andrei Kortunov, que esta noche ha dicho en una entrevista en Sky News que la invasión rusa en Ucrania es vergonzosa, que a él le parece vergonzosa. Informa desde Moscú Javier González Cuesta. Las voces críticas de Putin resuenan cada vez más alto en el Kremlin. Su director del Consejo de Asuntos Exteriores, Andrei Kortunov, ha dicho que la invasión de Ucrania ha sido vergonzosa. El asesor agregó en una entrevista concedida a Sky News que todos los rusos están en una situación difícil y reconoció haber quedado conmocionado porque durante mucho tiempo pensó que una operación militar no era posible. Se trata de la primera crítica de un alto cargo. Antes, varios empresarios instaron a su propio gobierno a poner fin a la sangría de ucranianos y rusos. Mañana tendrá lugar en Bielorrusia la segunda reunión de las delegaciones de ambos países. Kortunov ha sido claro y ha subrayado que no solo deben sentarse a la mesa de negociaciones con Ucrania, sino también con Occidente. Dentro de eso que se llama Occidente, aquí en España, hoy se ha escenificado una notable unidad de las fuerzas políticas respecto a la posición de nuestro país ante esta guerra. Cada grupo, obviamente, con su posición específica, con sus mensajes específicos, con su necesidad política de marcar perfil propio, pero en el fondo un consenso bastante mayoritario en el Congreso de los Diputados de que la respuesta que se le está dando a Rusia, coordinada en el marco europeo, es y tiene que seguir siendo la actual. Y precisamente en ese escenario de consenso mayoritario han retumbado hoy aún más las críticas de Podemos a la decisión tomada por el gobierno del que Podemos forma parte
respecto al envío de armas a Ucrania. Quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. Bien, pues solo unas horas después de este anuncio del presidente del Gobierno, acabamos de conocer la concreción del primer envío de armas españolas a Ucrania. Ana Terradellos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el cargamento ha sido recopilado por el Ejército de Tierra en tan solo 24 horas y, según Defensa, se ha elegido con el material que ya tiene Defensa porque es un material fácil para distribuir y fácil para que los ucranianos lo puedan manejar porque no necesita muchísima instrucción. El listado del material lo ha detallado esta noche la ministra Robles en Antena 3. Está previsto que en este primer envío, que irá en 2 aviones, pues irán un total de 1.370 lanzagranadas contra carro, irán 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras e irán también ametralladoras ligeras. Como ha detallado la ministra Robles, sobre todo mandamos lanzagranadas, mandamos también cartuchos y ametralladoras ligeras. Se va a dejar en un almacén logístico en un punto muy cercano con la frontera a Ucrania y hasta allí se van a trasladar el ejército ucraniano para recogerlo. Bueno, pues esta es la concreción del primer envío de material bélico, de armas de España a Ucrania. Se van a enviar este viernes. Entramos ahora en la controversia interna, la posición de Podemos respecto a este envío de armas. Posición, por cierto, de la que se ha desmarcado Yolanda Díaz. Pero antes, el mensaje de relativa unidad que ha enviado hoy el Congreso de los Diputados. Guillermo Lerma, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El Congreso ha mostrado hoy un rechazo unánime a la invasión rusa de Ucrania. No hay límites en las violaciones que ha llevado a cabo Putin. Y un respaldo mayoritario a las acciones que España y la Unión Europea están adoptando para responder. Porque le ofrecemos lealtad y le exigimos contundencia y determinación. Pero el presidente Sánchez se ha encontrado durante el debate con que la oposición más firme a la entrega bilateral de armas a Ucrania la tiene dentro de la propia coalición. Nosotros pensamos que el envío de armas es un error. Y es que junto a Bildu ha sido Unidas Podemos el grupo que de manera más clara ha criticado el giro de Pedro Sánchez, una diferencia en la que ha hurgado la oposición. Lo ha hecho desde el PP. Cuca Gamarra, portavoz. Es más firme y fiable el apoyo que le ofrece mi grupo y mi partido que la oposición a la OTAN y los titubeos en la defensa de Ucrania que están manifestando algunos miembros de su gobierno. Pero también algunos aliados parlamentarios como Esquerra Republicana, que aprovechaba para saldar cuentas con Yolanda Díaz. Yo aplaudo la valentía de quien no ha aplaudido según qué cosas, y entiendo perfectamente también a quien lo haya aplaudido. Ahora, cuídense de quien aplaude siempre. En el gobierno siguen defendiendo que la mejor opción para el envío de armas es el Fondo Europeo Común, pero dicen que ofrecen el bilateral en aras a la unidad. Por eso Sánchez decía que es un error la oposición de sus socios. Pero el no a la guerra no es un lema. El no a la guerra no es solamente el no a la guerra de Irak, es el no a la guerra de Putin. En cualquier caso, Aimar, desde la Moncloa insisten en que el compromiso de todo el gobierno con Ucrania y con la respuesta a Rusia es firme. Gracias, Lerma. Así contestaba el presidente Pedro Sánchez a Podemos, lo acabamos de escuchar. Se equivocan, les ha dicho, después de que ellos hayan criticado públicamente ese envío de armas. La propia Yolanda Díaz se ha desmarcado de esa posición de Podemos, ha apoyado la decisión del presidente. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, crece de nuevo la tensión interna en Unidas Podemos. La vicepresidenta Yolanda Díaz y la dirección de Podemos han visibilizado una vez más sus diferencias a la hora de tratar con los socialistas y hoy lo han hecho además de forma muy gráfica. El anuncio de Sánchez en el Congreso de enviar armas a Ucrania no ha sentado bien en Podemos y las ministras Ione Belarra e Irene Montero, principales dirigentes moradas, lo han hecho ver. No se han levantado de su silla en el aplauso final al presidente, como se han hecho Díaz y los ministros Alberto Garzón y Joan Subirats. En Unidas Podemos estaban al corriente de la decisión de Sánchez, pero eso no ha servido para frenar el malestar entre los morados, un malestar que Belarra ha hecho público minutos después de acabar Sánchez su intervención. Esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes, que es el objetivo de todos. Pero frente a las críticas de Podemos, Díaz, como líder de Unidas Podemos dentro del gobierno, cerraba filas después con el presidente Sánchez. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que estamos ante una decisión muy seria. El presidente del gobierno cuenta con todo nuestro apoyo. Se desmarcaba así Díaz una vez más de la estrategia de Podemos de hacer públicas sus diferencias con el PSOE. Desde su equipo, las fuentes consultadas defienden la importancia de mantener la unidad en el gobierno, sobre todo en un momento tan delicado. Pero los morados tienen claro que deben defender su apuesta por la diplomacia y
y de hecho van a impulsar declaraciones institucionales en ayuntamientos y parlamentos autonómicos en contra de la escalada bélica. Y una cosa más sobre las contradicciones de la izquierda ante esta realidad que está derrumbándolo todo. Hoy queda el mensaje del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, en el Congreso ante los diputados de Podemos. Podemos sentirnos reconfortados con nosotros mismos, pero nuestro grito sincero de no a la guerra no disuadirá al monstruo. Solo nos mantendrá en nuestra zona de confort. Tengo dudas, muchas dudas. Estoy radicalmente en contra de la guerra, de las armas y de las muertes gratuitas. Pero tengo familia y me pongo en el lugar de esos padres y esos abuelos que han dejado a su familia en la frontera de Polonia para salvarla de la barbarie. Seguro que ayudará la declaración institucional de este Congreso, pero ayuda más un bloqueo económico coordinado, el aislamiento y la incomunicación y quizás, y tengo muchísimas dudas, un arma para defenderse, como hubiera ayudado a la República en el año 36, y no una neutralidad estéril que la condenó a la derrota e instauró una dictadura de 40 años. Hasta aquí la información de lo que ha sucedido hoy, de todo lo que ha sucedido hoy. A partir de aquí, el análisis con Carmen Ramírez de Ganuza, con Manuela Carmena y con Enrique Juliana. Manuela, empiezo por ti. Tu análisis. Bueno, me resulta difícil, la verdad, porque lo primero que necesito decir es qué barbaridad lo que nos está pasando, ¿no? Yo creo que es que, no sé, escuchando a los corresponsales que están allí, la sensación es tan dramática, es tan terrible lo que está pasando. Yo tengo la sensación de decir, ¿qué nos está pasando en este primer cuarto de siglo del siglo que estamos, del siglo XXI? Eran cosas que no nos podíamos esperar, ¿no? Es decir, tener una actitud de una guerra de este tipo, una invasión como la que ha hecho Putin, en fin. Yo creo que la gran sensación de confusión que tenemos por la enorme vulnerabilidad de un país como Ucrania, ¿no? Ver lo que significa un país que con una situación absolutamente normalizada, que porque Rusia, porque Putin ha tomado la decisión de invadirla, ni siquiera sabemos muy bien por qué, ¿no? Porque los argumentos que ha dado Putin son tan ridículos, lo de la desnazificación de Ucrania, lo de que son unos drogadictos, es tan incomprensible, pero la realidad es que están muriendo y muriendo personas, se ha destruido el país. Bueno, ante esta situación, yo creo que la enorme confusión es ¿cómo los protegemos de esto? ¿Cómo se protege un país de una invasión de estas características, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos un desconcierto en el que algo parecido a lo que ocurrió en la pandemia, pues tenemos que intentar ordenar las ideas y tomar las medidas más urgentes, ¿no? Yo creo que desde luego una medida urgente es la que se está tomando en toda Europa y la que ha propuesto el Gobierno de la Nación en España. A mí me parece correcto. Yo no quisiera casi ni perder tiempo en analizar el que haya habido unas voces discordantes. Bueno, las puedo entender dentro del marco de la confusión, que yo creo que lo explica muy bien Baldoví, ¿no? Cuando él explica la situación de confusión en la que estamos, ¿no? Bueno, eso es lo menos importante. Lo más importante es que parece que es evidente que hay que ayudar a Ucrania para que no sea brutalmente derrotada, ¿no? Que es lo que parece que puede ocurrir si de alguna manera no se sujeta o no se ayuda, ¿no? Pero dicho esto, ¿qué más podemos hacer, no? A mí me gustaría pensar, y no sé si nos ayuda a reflexionar cara al futuro, que lo mismo que sucedió con la pandemia, que nos desconcertó totalmente, deberíamos pensar qué ha sucedido para que todas aquellas líneas constantes que vivimos, digamos, en los 60 y los principios 70, de el desarme, de la necesidad de conseguir que hubiera sistemáticamente estructuras de pacificación en los países,
de pronto empezó a desaparecer, ¿no? Y yo creo que ahí estamos ahora sufriendo las consecuencias de actitudes que desde mi punto de vista nunca debieron pasar, como fue la invasión de Afganistán o la invasión de Irak, ¿no? Porque a partir de ese momento yo creo que quizá empezó todo con el ataque a las torres en septiembre de aquel terrible año, ¿no? Cuando de alguna manera ya no se olvidó hablar del desarme, probablemente también por la desaparición de los bloques, por lo que fuera, dejamos de hablar de eso. Y ahora nos encontramos con una situación en la que no tenemos alternativas. Yo me pregunto qué va a pasar. Es decir, ¿qué va a pasar? Parece que ha habido, tal y como nos han explicado los corresponsales, una victoria grande del ejército ruso que ha ocupado una ciudad. ¿Se va a recuperar esa ciudad? ¿No se va a recuperar? ¿Va a ser una derrota absoluta de Ucrania porque Rusia les va a aplastar? El resto de los países lo vamos a admitir, vamos a aceptar esas, no sé, yo creo que como conclusión, y aparte de haber tomado esta primera medida, después tenemos que pensar en una estrategia de qué hacer. Es necesario saber qué hacer, y yo creo que una de las cuestiones que tenemos que analizar muchísimo es cómo tomar, además de las medidas que ya se han tomado de, digamos, de estrangulamiento económico, yo creo que hay que tomar muchas más medidas. ¿En qué estás pensando? Pues mira, yo estoy pensando en hacer unos esfuerzos inmensos de investigación científica para buscar maneras de hacer inhibiciones cada vez más perfectas que impidan el resultado de los instrumentos de armamento que hoy día tenemos. Ya sé que me vais a decir que eso ya lo están haciendo, que es algo que están sistemáticamente los ejércitos trabajando en eso. Bueno, pero hay que seguir haciéndolo. Pero voy más. Yo pienso que una de las cosas que tendremos que pensar es que algún día todo esto llegará a la Corte Penal Internacional. Yo creo que tiene que llegar, es una actitud inaceptable. Naciones Unidas, con esta condena rotunda, tendrá que hacer algo más, porque no puede decir simplemente no hacer algo más, es decir, tendrá que a lo mejor expulsar a Rusia de Naciones Unidas. Y luego yo creo que a lo mejor los países tenemos que empezar a embargar todos los patrimonios de las personas rusas que estén en nuestros correspondientes países, porque tendrán que pagar las consecuencias de lo que están haciendo. Carmen. A ver, yo veo que incertidumbre existe, pero confusión, en mi opinión, desde luego. Si hay algo que caracteriza esta semana que hemos vivido tan inédita en nuestras vidas, es la creciente aclaración y unanimidad del mundo libre frente a algo que se ha querido llamar guerra y que no es más que una invasión intolerable. Y yo estoy esperanzada, dentro de que la tragedia nos lleva a pensar que va a ser muy grande. Estoy realmente no solamente esperanzada, estoy muy sorprendida, muy sorprendida. En un fin de semana el mundo ha cambiado, porque es verdad que había mucha confusión en los días previos y en los primeros días de la invasión, pero durante 2 días la resistencia del pueblo ucraniano contagió a todo el planeta. Y claro, hemos dicho que Putin es como un Hitler. A mí no me da igual la justificación que quiera dar para esta guerra. Las justificaciones han sido deplorables, pero sin entrar en eso, se puede comparar con la guerra de Hitler y su afán expansionista, pero es que tenemos a nuestro favor que estamos en un siglo XXI en el que la guerra se está transmitiendo, teletransmitiendo, segundo a segundo, y las opiniones públicas en el mundo libre cuentan, y los líderes europeos como el propio Biden han ido girando en muy pocos días gracias a que estamos en democracia, y las opiniones han ido moldeando las posiciones de los líderes mundiales. Y yo digo que estoy atónita de este giro que hemos visto primero en los líderes mundiales y hoy mismo en nuestro propio presidente del gobierno. Es la opinión pública la que ha movido a través de la televisión, de las redes sociales, de la empatía, de la emoción y de la rabia que ha dado ver en vivo y en directo cómo a la gente la expulsan de su casa y le amenazan su vida, y viene porque sí, porque es su geoestrategia, una potencia que ni siquiera es una
potencia, bien, es una potencia nuclear, pero no es una de las mayores economías del mundo. El mundo reaccionó con inteligencia, porque es verdad que no puedes confrontar con Rusia en suelo ucraniano, porque eso sería una tercera guerra. Eso a mí me parece de lo más correcto. Pero se actuó con inteligencia porque en el primer momento hubo la decisión, la determinación de ahogar económicamente a este país que económicamente no se corresponde con la potencia militar con la potencia económica. Es decir, hay instrumentos. Pero fue la opinión pública la que, después de ver la televisión en solo 2 días, porque esto cambió de viernes a domingo, cambió absolutamente y ha sido una cadena, pero una cadena inmensa, una gran bola de nieve que se ha llevado por delante la voluntad de muchos gobiernos, incluido el nuestro, que estaba con el cálculo de la cultura neutralista de los últimos años. Y ha cambiado. Y lo de hoy de la ONU es que no tiene precedentes, o sea, no hay precedentes en el mundo. El mundo entero, salvo 4 dictaduras, Venezuela, etcétera, han apoyado al pueblo ucraniano. Y yo creo que no podemos tener matices, no hay confusión. Yo de verdad creo, Manuela, que no hay confusión, hay una claridad enorme sobre lo que está pasando. Lo que falta es voluntad y determinación en todos los que vivimos muy bien en una sociedad del bienestar adormecida, donde solo queremos ver Netflix y no nos damos cuenta que el verdadero Netflix, la verdadera historia que nos va a llegar al corazón es la que estamos viviendo en la realidad. Y esto es lo que va a mover a los gobiernos. Enrique, ¿cómo lo ves? Bien, en primer lugar, afirmar que la posición del gobierno español es neutralista, sinceramente me parece un poco atrevido. Por una razón, el viernes pasado, efectivamente, cuando no había todavía unanimidad respecto a algunas de las medidas, el gobierno español estaba defendiendo la máxima escala de sanciones económicas, que es la expulsión de los bancos rusos de la plataforma de pago SWIFT. En aquel momento había 4 países europeos, me estoy refiriendo a viernes por la mañana en Bruselas, 4 países europeos que eran Alemania, Austria, Italia y Chipre, que se oponían a esa medida, y así lo manifestaron en el Consejo de Exteriores que tuvo lugar el viernes por la mañana. Italia cambió de posición el viernes por la tarde, le siguió Chipre. Alemania cambió de posición entre el sábado y el domingo, seguida o acompañada de Austria. Y hay que conocer las circunstancias de estos países: fuerte dependencia del gas ruso en la mayoría de ellos, intenso comercio con Rusia, también la mayoría de ellos, bancos rusos importantes en la isla de Chipre, por ejemplo. Por lo tanto, no eran decisiones fáciles, en absoluto. Han arriesgado mucho y están arriesgando mucho en el plano económico. El cambio de posición de Alemania es altamente significativo y de gran repercusión. Estoy de acuerdo en que en ese cambio de posición ha intervenido, sin duda alguna, la evolución de la opinión pública ante la barbaridad que están cometiendo el régimen ruso, del que luego hablaré. Y también otros factores, como por ejemplo la presión de los países que se consideren más afectados en estos momentos por la situación, como son Polonia, como son las repúblicas bálticas, como en buena medida son los países escandinavos, cuya capacidad de presión sobre la política alemana y sobre la opinión pública alemana es notable. Por lo tanto, este fin de semana pasado es importante, se tendrá que estudiar con detenimiento, pero jamás afirmaría que la posición española haya sido neutralista. Lo que sí es verdad es que el viernes por la mañana la posición española estaba en el pelotón de cabeza del Frente de Firmeza, y el domingo por la noche ya no estaba en esa posición, puesto que el gobierno había dicho y mantuvo durante el lunes y buena parte del martes hasta esta mañana que no enviaría armas a Ucrania. Esa posición ha sido rectificada esta mañana, en la medida que que España quedaba en este ámbito, hay otros más ámbitos, quedaba en minoría junto a países como Hungría y Bulgaria, por ejemplo. Yo creo que era un mapa absolutamente inconveniente para España, y se ha rectificado. Se ha rectificado con la oposición de Podemos. Ahí hay una cuestión, hay que ver cuál es la evolución del debate que está teniendo lugar en Unidas Podemos al respecto.
las posiciones está claro que no son unánimes en esta formación política o en esa agrupación o coalición de partidos, y esto es importante porque estamos hablando del socio de coalición del gobierno y de un partido que es clave para la estabilidad de la legislatura. Si las disidencias en el interior de Podemos fuesen a más y se tradujesen en disensiones de carácter orgánico, la estabilidad de la legislatura estaría en riesgo. En este sentido, la posición adoptada por Yolanda Díaz es importante. Y acabo, hay otro factor a tener en cuenta que no podemos soslayar en absoluto. Es decir, hombre, aquí Moscú, si te he visto, no me acuerdo si de la cantidad de deserciones de amigos de Vladimir Putin en estos momentos en Europa es extraordinaria, empezando por Marine Le Pen, que está quemando los programas electorales en los que aparece ella retratada junto a Vladimir Putin, pero hay otros que están desertando, como por ejemplo Vox. Un segundo y seguimos, hora 25. Cuando todos mirábamos hoy hacia Ucrania, la Fiscalía ha anunciado que archiva todas las investigaciones abiertas sobre Juan Carlos I. Se acaban, por lo tanto, todos los problemas legales para el emérito, a pesar de que el escrito de la Fiscalía es una confirmación detrás de otra de los comportamientos delictivos, hechos que se archivan no porque no exista delito, sino porque están prescritos, o por la inviolabilidad que tenía Juan Carlos I cuando era rey, o por las regularizaciones que ha hecho después cuando ya sabía que la Fiscalía lo estaba investigando. Pero todo archivado. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches. La Fiscalía corrobora que Juan Carlos I incurrió en delito fiscal entre 2008 y 2012, que pudo cometer cohecho, que habría incurrido en blanqueo de capitales, pero o bien por la inviolabilidad que le protegía hasta 2014, por prescripción o por la regularización fiscal, no es posible perseguirle penalmente. En sus dos decretos de archivo, el fiscal Luzón certifica que Juan Carlos I, junto a su amante Corina, se benefició durante años de los viajes pagados por la Fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans, además del regalo de 3 escopetas valoradas en más de 100.000 euros. También que recibió más de 1 millón de euros del empresario mexicano San Ginés Krause a través del asistente personal del monarca, y que fue beneficiario hasta 2004 de 2 trusts abiertos en la isla de Jersey que tenía como colchón en caso de ser depuesto por un golpe anticonstitucional. Unos trusts que fueron abiertos en parte con fondos donados por anónimos entre los años 50 y 70, así como por Simeón de Bulgaria, y por otros cuyo origen probablemente nunca se conocerá, dice literalmente la Fiscalía. A los minutos de que se hiciera público este archivo por parte de la Fiscalía, el abogado del rey emérito Sánchez Junco ha publicado un comunicado en el que dice que la próxima semana se comunicará las decisiones que tome Juan Carlos I tras ese archivo. Las decisiones que tome. Es lo que parece. María Manjavagas, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El regreso del rey emérito está cerca, parece incuestionable. Era requisito el archivo judicial y ya lo tiene. De primeras, Zarzuela, que ahora se plantea un auténtico rompecabezas, no dice nada. Es su forma de mantener las distancias. Tiene que hablar su abogado, nos han dicho, y lo han hecho en un comunicado, para decir poco, porque las grandes explicaciones van a ser la semana que viene. De momento, no aprecian ilícito imputable, entre otras cosas, por la inviolabilidad que no mencionan en la nota. Sí dice el abogado que en los próximos días le comunicará personalmente al rey el contenido, el detalle del archivo, y ya la semana que viene verán qué dicen o qué dice el rey a través de ellos, por esa distancia de seguridad que Zarzuela quiere mantener mientras piensan y deciden qué hace el emérito. Ya se sabe que él tiene ganas de volver. Zarzuela dice que es decisión del emérito, pero está claro que está condicionada por lo que diga su hijo, que precisamente hace 2 años rompió con él, renunciando a la herencia por sus negocios ilegales. En breve ya se va a despejar la incógnita y podríamos ya saber cuándo, cómo y dónde se instalará el rey cuando venga a España. Hay esta noche muchos españoles apretando fuerte los dientes, pero hay un colectivo de profesionales especialmente disgustados esta noche, que son los técnicos de Hacienda. Carlos Cruzado, buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gesta. ¿Les convence las razones de la Fiscalía para el archivo? Bueno, lo cierto es que el comunicado que ha sacado la Fiscalía lo que produce son una serie de interrogantes que no aclara. Hay varios interrogantes que o se aclaran en los decretos de archivo, si los llegamos a conocer, o deberían aclararse porque suponen pues esa incertidumbre con respecto a lo que ha ocurrido, ¿no?, en estas circunstancias.
circunstancias. Se habla de prescripción, se habla de una serie de cuestiones. Lo cierto es que aquí se archivan estas diligencias en base a dos cuestiones fundamentales. Una, ese concepto amplio de la inviolabilidad, que es el que ha tomado el Tribunal Supremo y la Fiscalía, y por otro lado las regularizaciones. Y en este sentido las regularizaciones obedecen a esa inactividad de la agencia tributaria durante los años que han transcurrido en estas investigaciones. Explíqueme bien esto. ¿Sí? ¿Por qué para ustedes son polémicas estas regularizaciones y por qué la agencia tributaria tenía que haber actuado antes de lo que actuó? Sí, la agencia tributaria, a raíz de la publicación de las conversaciones de Corina Larsen con el excomisario Villarejo, había indicios suficientes ya en esas conversaciones, y así desde nuestra organización lo hicimos saber para que la agencia tributaria hubiera abierto una investigación, una inspección en relación con los distintos ejercicios del rey emérito, del impuesto sobre la renta. Pero no solo lo dijimos nosotros, la Fiscalía Anticorrupción en ese momento, cuando se abrió la pieza separada Carol en la Audiencia Nacional, en el escrito que remiten para no viendo indicios de delitos en relación con Villarejo y Corina Larsen respecto de esa pieza, sí que apuntan que se pueden derivar y se derivaban presumiblemente contingencias tributarias de esas declaraciones a las que prestaría atención seguramente la agencia tributaria y que podrían desembocar en una querella por delito fiscal. Esto lo dice la Fiscalía. Pero Hacienda no hizo nada en ese caso. Ni lo hizo en ese momento, ni lo hizo hasta este momento, puesto que cuando el pasado año, ya en el 2020, en diciembre, y luego en febrero de 2021, el rey emérito hace estas regularizaciones, es porque la agencia tributaria no había abierto las correspondientes inspecciones, pues en otro caso no podría haberlas efectuado, ¿no? Esto es lo que vemos en relación con esa inactividad de la agencia tributaria, que es la que ha facilitado estas regularizaciones. Eso por un lado, pero es que luego, al ver el comunicado que ha hecho público la Fiscalía, pues hay varios interrogantes. Dos de ellos, quizá más importantes. Uno, el que se refiere a la explicación que se da de por qué no se había notificado las diligencias en relación con esa regularización, con esos pagos de gastos por parte de la Fundación Cegazca, que lo que viene a decir es que ni siquiera cuando regularizó el rey emérito se había iniciado una investigación en esa cuestión, ¿no? También dice de una forma un tanto confusa que no conocían las contingencias tributarias, las irregularidades tributarias. Un segundo, para aclarar bien, porque puede haber oyentes que en este momento estén un poco confusos sobre por qué es importante el momento de las notificaciones. Claro, aquí el rey emérito hace dos regularizaciones, que es pagar de repente todo el dinero que tendría que haber pagado en impuestos durante años anteriores para intentar que la justicia no venga contra él. Claro, esas regularizaciones son solo válidas si tú lo haces antes de que a ti te avisen oficialmente que te están investigando. Claro, hubo varios avisos por parte de la Fiscalía. Correcto. A los abogados del rey emérito, diciéndole: vamos a investigar, vamos a abrir diligencias para investigar a Juan Carlos I, ¿quieren ustedes personarse? Lo que dice la Fiscalía es, como nosotros no le comunicamos exactamente sobre qué eran las investigaciones, y como nosotros en el momento en el que le comunicamos que le íbamos a investigar había todavía derivadas de las investigaciones que no habíamos abierto, entonces el hecho de que él en ese momento regularizara todo lo que tenía que regularizar no se puede considerar que estuviera avisado concretamente de que le íbamos a investigar. Entonces esas regularizaciones sí son válidas. Esto es lo que dice la Fiscalía. Esto lo dice la Fiscalía en relación con la segunda regularización, que por cierto hay otra circunstancia que hemos conocido hoy en este comunicado y que también supone ciertas preguntas, ¿no?, que nos podemos plantear, y es que la regularización en renta que efectuó en febrero del año 2021 la hizo en 2 días, el 2 y el 3 de febrero. Quizá debería explicar la Fiscalía qué declaraciones son las que presentó el 2 y cuál es el 3. Es algo un tanto en principio extraño, ¿no?, y que no conocíamos. Pero lo cierto es que la Fiscalía justifica la no notificación en relación con estas diligencias respecto de los gastos o esta regularización referida a los gastos pagados por Cegazca de viajes y otros servicios. No dice nada respecto de la notificación de las diligencias, creo que eran las 40/2020, que son las que se refieren a las donaciones a las supuestas donaciones del empresario mexicano. Es más, se dice que se habían notificado formalmente las 2 diligencias, por lo tanto debería explicarse por qué esa notificación en relación con esa regularización no produce el efecto de invalidar la regularización. Sobre esto no dice nada la Fiscalía y es algo que debería aclarar. A día de hoy,
¿el rey emérito tiene alguna deuda con Hacienda aquí en España? Según la Fiscalía sí la tiene con la Hacienda de la Comunidad de Madrid, puesto que la Fiscalía en uno de los apartados, en el que se refiere a estos gastos de Zagazca, dice que descubre, como consecuencia de la información que se remite de las cuentas de Zagazca, que se remite por Suiza, descubre que hay un gasto que no está regularizado, y lo dice así, que es la compra de unas armas, de 3 armas, por importe de algo más de 100.000 euros, y que esto argumenta la Fiscalía que no supone o que no debería incluirse en la regularización de rentas que hace en febrero, pero sí consiste en una donación, según la Fiscalía, y por lo tanto, aun admitiendo esa tesis, la cifra en 30.000, algo más de 30.000 euros, la cuota que ha dejado de pagar. Esto fue en el año 2018 y por lo tanto, en julio de 2018, a esta fecha no está prescrito, por lo que hay que suponer que la Comunidad de Madrid abrirá diligencias, exigirá esa cuota e impondrá la sanción correspondiente por infracción grave. Nos hemos quedado picuetos hoy al saber que al emérito esto le va a salir a devolver, porque al parecer, según cuenta la Fiscalía, en una de las regularizaciones regularizó de más. Y 16.000 euros de más. Ahora, ¿puede pedir que le devuelvan ese dinero? Sí, podría pedirla, aunque, como digo, se compensará con esa otra deuda de 30.000 euros que está viva, que no está prescrita y que además se incrementará con los correspondientes intereses y sanción. Pero hay otra cuestión importante que deja muchas dudas en este informe o en este comunicado de la Fiscalía, y es el que se refiere precisamente a este capítulo de estas ventas o de esta donación, supuesta donación de unas armas. Estas armas están en la cuenta o se hacen con cargo a Zagazca, suponen 100 y pico mil euros. La factura del armero se la gira al primo del rey emérito, Álvaro de Orleans, pero no nos explica la Fiscalía cómo se han contabilizado y cómo están en las cuentas registrados el resto de gastos que sí ha regularizado por esos gastos de viaje. Por cuanto, si se considera que también es una donación de Álvaro de Orleans, esas regularizaciones no valdrían, no se habría regularizado esas donaciones y ahí estaría incurriendo, o habría podido incurrir en delitos fiscales. Como digo, son distintas interrogantes que desde luego convendría que se aclararan, ¿no? Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta, muchísimas gracias, buenas noches. Un placer, buenas noches. Hasta aquí las derivadas o el enfoque jurídico. En un minuto, el enfoque ético y los escenarios que se abren a partir de este archivo de la Fiscalía, aquí en Hora 25. Como todos los días a esta hora, empezamos a cerrar el miércoles 2 de marzo, Marina. Con la fecha en la que se va a activar el llamado botón nuclear financiero contra Rusia. El 12 de marzo lo acaba de confirmar SWIFT. Dentro de 10 días, de 2 sábados, va a desconectar de su servicio, de ese sistema de transacciones bancarias, a las 7 entidades rusas señaladas por las sanciones de la Unión Europea. Es importante recordar que entre esos bancos que van a ser expulsados de SWIFT no están ni Sberbank ni Gazprombank, dos de los principales y que son los que gestionan los pagos que tienen que ver con la energía, las transacciones energéticas. Y los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han acordado hoy mismo estudiar medidas para evitar que las personas y las entidades rusas sancionadas escapen a estos castigos tirando del mercado de las criptomonedas. Lo que hemos acordado es trabajar en medidas adicionales para garantizar la efectividad plena de las sanciones que ya han sido acordadas y, en concreto, tomar medidas para garantizar que no se puede escapar, de las medidas relativas a la congelación de activos y al aislamiento de la economía rusa a través de los mercados de criptoactivos. Lo ha confirmado así la vicepresidenta Calviño. Mientras los rusos siguen protestando contra la guerra, a pesar de que ya hay miles de detenidos por manifestarse en San Petersburgo. La policía se ha llevado incluso a una conocida superviviente de la Segunda Guerra Mundial, Yelena Osipova. Este es el momento en el que la policía se ha llevado a esta nonagenaria que estaba protestando pacíficamente contra la invasión. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa de invierno, una situación que poco hemos tenido justamente durante el invierno y es la combinación de nubes, lluvia, cada vez extendiéndose a más puntos del país, viento fuerte y temperaturas bajas. Así pues, a esta hora solo tenemos chubascos en Galicia y Cataluña, irán desapareciendo los de Cataluña, pero en Galicia se irán reforzando estos chubascos y mañana a lo largo de la jornada, sobre todo a partir de mediodía, la lluvia ya acabará afectando prácticamente toda la península. El viernes, sobre todo la zona más cercana al Mediterráneo, especialmente en Baleares. En Canarias, solo algunos chubascos aislados. Hasta mañana, Carbón. Buenas noches. Enric Julián, a tu análisis del archivo de las investigaciones sobre el rey emérito. Estos
estaba cantado, estaba preanunciado que iba a ser así. Lo que me parece significativo es el día, uno de los días más intensos, ¿no? Hemos estado hablando antes, el debate parlamentario sobre la situación en Ucrania, una decisión relevante, muy relevante del gobierno, de enviar armas a Ucrania, con la consiguiente discusión en el interior del gobierno y con el consiguiente riesgo de ruptura de la alianza gubernamental. Es decir, un día de alta intensidad política. Es el día en que sus señorías han tenido a bien, quiero decir, la autoridad judicial, comunicar a la sociedad española su decisión sobre la situación del rey emérito. Y además es significativo que en esa misma y tan significada jornada también se haya comunicado algo que quizá mañana ocupará un pie de página en los medios de comunicación, que es archivar también unas diligencias que se habían abierto contra Unidas Podemos por supuesta financiación ilegal a raíz de unas declaraciones ante la autoridad judicial de un individuo que se hace llamar el Pollo Carvajal, que es un antiguo mando del Servicio de Inteligencia de Venezuela, que estaba exiliado en España y que está ahora en fase de extraditación a los Estados Unidos. Digo esto por una razón, porque el cuadro sinóptico de las acusaciones contra Unidas Podemos que se han archivado en los últimos 2 años, yo creo que supera en estos momentos las 15. También encuentro significativo que, sin duda alguna, por el azar del trabajo administrativo, pues esa noticia se haya producido el mismo día que el archivo de las diligencias sobre el rey emérito, que, insisto, era algo que ya era conocido y, bueno, que se conoce hoy. Sin duda alguna no tiene nada que ver con la actualidad. Son cosas que pasan. Carmen. Coincido con que el momento es curioso. Yo diría que más que curioso no es casual. No creo que sea una cosa anecdótica. Creo realmente que se ha buscado el sitio, el momento de mayor intensidad informativa para que esto quedara inadvertido. ¿Recordáis, por cierto, qué día se nos comunicó a los españoles que el rey desheredaba, dijéramos, a su padre, que lo apartaba de la Casa Real? Fue el día en el que nos metieron a todos en casa con la pandemia, el día que se inició el confinamiento. En ese caso, Aymar, coincidió que podía haber sido ese día, un día antes o un día después, pero no 2 días antes ni 2 días después, porque todo vino acelerado por una exclusiva en la prensa inglesa y la Zarzuela no podía callar. O sea, era una cosa que venía sobrevenida. Realmente fue muy llamativo que justo el mismo día de confinamiento la Zarzuela emitiera ese comunicado, pero fue más casual que esto, estoy segura, porque yo creo que esta vez el balance de estas diligencias que han durado 2 años, y visto el contenido, no hay más que echarle un ojo por encima, lo mínimo que se puede decir es que ha sido un poco un fracaso de la Fiscalía, porque las conclusiones a las que llegan son las que habría llegado cualquier estudiante de Derecho en el minuto 1, al principio de la investigación. Yo creo que incluso para justificar las prescripciones la Fiscalía emplea demasiado papel, porque si al final la conclusión es que el rey era inviolable hasta el 14, me parece que no hace falta una investigación de 2 años. Y yo creo que la Fiscalía no está para saldar la dignidad o la indignidad de un jefe del Estado, está para investigar si ha cometido delito o no. Y lo que está claro es que ha intentado probar que ha cometido un delito o cometido delitos y no lo ha conseguido. O otra cosa, simplemente ha querido mantener larvado un problema sin solucionarlo, pero sin voluntad de verdad de llevarlo al banquillo. Es decir, la actitud de la Fiscalía ha sido muy poco loable, muy extraña y muy forzada. ¿Lo compartes, Manuela Carmena? Bueno, yo creo que en primer lugar a mí me parece que hay que aclarar un poco lo que ha pasado, ¿no? Porque esto no son unas diligencias judiciales. A mí me ha sorprendido que se diga directamente, me parece que era Enrique, en un momento concreto ha dicho, ha habido ya una decisión de la autoridad judicial. No, esto es exclusivamente la Fiscalía. La Fiscalía tiene la capacidad de presentar la acusación, pero no es la única
que tiene la capacidad de presentar la acusación en nuestro sistema. Claro. Entonces yo creo que es muy interesante. 2 años, ¿eh? Ya, pero independientemente de que yo no he leído lo que ha dicho la Fiscalía, pero vamos, estoy de acuerdo con vosotros que hacen muchas afirmaciones que pueden ser cuestionables. Entonces yo creo que estamos llenos en la historia judicial nuestra de procesos que no se han empezado por la acusación particular, por la Fiscalía, sino que ha habido instancias de actuación, de acusación popular, y yo creo que es bastante interesante plantear cuál puede ser la actitud de la ciudadanía española ante la vista de una actitud por parte de la Fiscalía cerrando cualquier tipo de reproche cuando se reconoce en la parte, expresiva de la resolución que ha podido haber nada menos que unos delitos de cohecho, aunque hayan estado prescritos, ¿no? Yo creo que todo eso justifica la posibilidad de hacer análisis de lo que ha dicho la Fiscalía y de ver si realmente la postura de la Fiscalía sería la que se mantendría en unos procesos si esos procesos judiciales se llevaran adelante. Porque, insisto, son 2 cosas diferentes. Una cosa es que el fiscal diga no voy a acusar y otra cosa es que en su día, hipotéticamente, puede caber la posibilidad de que haya un ejercicio de una acción popular en la que se pueda analizar qué es lo que realmente ha sucedido. Es decir, yo no conozco ahora mismo cuál es el texto completo de la Fiscalía, pero yo creo que es interesante verlo y añado, respecto a la prescripción y respecto a la inviolabilidad o no de determinados actos, todos sabéis que hay un debate muy importante en el mundo jurista, en el mundo del derecho, sobre cuál es el alcance de esa inviolabilidad. Sí, pero 2 años no estás debatiendo en la Fiscalía, en el ámbito de unas diligencias, si el rey es inviolable o no. Lo que no tiene sentido es mantener abierta esta investigación para luego Carmen, si me perdonas, sí. Perdona un momento. Yo creo que independientemente de que haya sido larga y que tú crees que no esté justificada esa extensión, sí creo recordar que la Fiscalía tenía ya prácticamente cerrada esos procesos suyos para saber si iba a llevar a cabo la acusación o no, y lo reabrió cuando tuvo nuevos datos que vinieron desde Suiza en relación a los relativos a la isla del Jersey. Pero bueno, no sé si yo en ese sentido no eso tengo... han pasado ya por lo menos 4 meses. Sí, pero perdona, no creo que eso sea especialmente interesante. A mí lo que me parece que es interesante es ver si efectivamente desde el punto de vista de los conceptos jurídicos que están en el marco de nuestra Constitución, podemos aceptar que la postura de la Fiscalía es la que realmente responde al sentimiento de la ciudadanía o no, y si es otro, ¿por qué no intentarlo, no? Yo tengo la sensación, desde luego te doy la razón en que la Fiscalía no es la única que puede interponer una querella, pero tengo la sensación de que después de todo lo que ha trabajado y sin ningún éxito, creo que el asunto queda bastante cerrado. Creo que el rey no tiene nada que temer en lo que tiene que ver con los tribunales. No lo sé en otros ámbitos, pero en los tribunales este tema está completamente zanjado. Enrique. No, agradezco la apreciación de Manuela Carmena. Auguro que el tema va a quedar cerrado. Sí, es posible que sea así, pero yo no sé cómo deciros. Pero gracias por tu apreciación. No, quiero deciros que es importante el que no sé, tengamos más esperanza de lo que es un debate jurídico. No tenemos por qué aceptar nada más que lo que es un dictamen de la Fiscalía en relación a su decisión de no acusar. Se ha abierto ya hoy políticamente en España el debate de qué duros han sido algunos contra el rey Juan Carlos I cuando no había nada, y este archivo de la Fiscalía confirma que no hizo nada y que mal se ha tratado al emérito. De hecho, hemos visto a las nuevas generaciones, son las juventudes del Partido Popular, han tuiteado una foto del rey emérito. Lo que pasa es que se han confundido ahí porque han puesto la foto del rey emérito y querían poner en fila de A1 para pedir perdón, como diciendo todos los que le han criticado que ahora se pongan aquí, y han puesto en fila de 1 para pedir perdón. Entonces, claro, daba la sensación de que podían referirse al propio emérito, que igual no tienen que pedir perdón a alguien por todo lo que la Fiscalía da por confirmado en su relato de archivo. Ese debate, el de qué malos han sido muchos con el rey emérito y cuando todo ha quedado en nada, esto se abre ya hoy. Enrique. Bueno, tampoco creo que sí, a las nuevas
generación. Este es un nombre, en fin, que creo que lo tendría que cambiar, después de lo que ha pasado en Madrid, en el PP. En fin, yo soy partidario desde hace tiempo en que las juventudes de los partidos políticos deberían ser gradualmente clausuradas en beneficio de la salud pública, en el sentido cívico de la palabra, y incluso del buen funcionamiento del sistema democrático español. Dicho esto, no creo que... Bueno, este es un asunto que no va a tener más... en términos políticos, el país está en otra cosa. Está en otra cosa que no es solo la cuestión de Ucrania, es las derivadas de la guerra, las derivadas de la epidemia, que la epidemia no ha concluido, la epidemia está en un momento bajo, crucemos los dedos para que siga en un momento bajo, que permite a todos pues realizar la vida con una cierta normalidad, pero no tenemos la certeza de que no volvamos a estar en situaciones de emergencia en meses sucesivos. Esperemos que no sea así. Pero bueno, este país, como los demás países afectados, pues tiene una cuestión pendiente, que es la recuperación de la economía, y en estos momentos hay un nuevo interrogante sobre la mesa, y por lo tanto este será el marco principal, y luego cómo se gestiona esto políticamente, qué mayorías. Yo, por ejemplo, ahora no es el momento de discutirlo, me pregunto si sigue existiendo la mayoría parlamentaria en España, porque cuidado, el 3 de febrero el gobierno estuvo a punto de naufragar. Se salvó por la impericia de un diputado del PP a la hora de votar, y eso luego ha tenido sus consecuencias. Eso ha influido en lo que ha pasado en el PP, sin duda alguna, pero en fin, quiero decir que el marco es muy complejo. Yo creo que los centros de atención de la opinión pública están ahí. Creo que la opinión pública española ya tiene formada una idea sobre el comportamiento del rey emérito, con sus claroscuros. Creo que la tiene. Creo que esa opinión, que no creo que en estos momentos sea favorable, no pone en riesgo la continuidad de la monarquía parlamentaria, sinceramente. Y por lo tanto creo que vamos a un ocaso de esta situación. El rey emérito seguramente volverá a España, veremos dónde se ubica, dónde establece su residencia, y puede haber discusión e incluso debate, pero sinceramente los ejes de la actualidad política en este país y de las grandes discusiones tienen que ver con los problemas internacionales, con el gran problema internacional de estos momentos, con la economía y con la gobernanza política de este país en los próximos 2 años. Carmen, ¿puede erosionar a la imagen de la institución de la monarquía el hecho de que el rey emérito vuelva a España y esté ahora que si en la zarzuela, que si hay que buscarle un sitio, que si Patrimonio Nacional le tiene que poner un sitio en el que vivir con una cierta seguridad y discreción? ¿Puede erosionar la imagen de la institución? A ver, ayudar no ayuda, en absoluto. Y de hecho yo no creo para nada, y me puedo equivocar, pero sigo pensando que no va a estar alojado ni en Zarzuela ni en ningún centro que tenga que ver con Patrimonio Nacional. No porque no tenga derecho, porque yo quería rescatar el asunto. Creo que hay que empezar por decir que España es una democracia muy avanzada, que ha investigado a su ex jefe del Estado durante 2 años a través de una de las instituciones más beligerantes que hay en la justicia, que es la Fiscalía, y no ha encontrado nada que le pueda imputar un delito. Luego hemos pasado una prueba muy importante de democracia, y es algo que nos debería dar orgullo y deberíamos reconocerlo, pero es evidente que el daño reputacional que esta investigación ha tenido sobre el rey emérito en la opinión pública es palpable, y aunque ahora ya no existe, como dice Juliana, esa presión política como la hubo en su día, porque la hubo por los socios minoritarios del gobierno de coalición en contra del ex jefe del Estado, yo creo que ese daño reputacional sigue existiendo y sigue siendo un problema para Zarzuela. Entonces, por supuesto que volverá puntualmente, pero no creo que pueda volver a todos los efectos. Debe volver porque es mayor y es un ex jefe del Estado, y una democracia como la nuestra le debe un puesto digno. Manuela. Pero no creo que sea más allá de una vuelta itinerante. Carmena. Bueno, yo creo que hace un daño absoluto, un daño impresionante además al proceso, democrático de nuestro país, ¿no? La sensación de que un jefe de Estado
ha podido cometer graves delitos, de los cuales no le podemos hacer responsable, porque existe un proceso de inviolabilidad mal entendido. Yo creo que eso genera un cuestionamiento importantísimo de la manera en la que la Constitución aborda desde luego la monarquía, ¿no? Y como poco eso se va a cuestionar, porque es inaceptable, es realmente inaceptable un jefe de Estado que da ese ejemplo de inmoralidad, ¿no? Cuando tú decías, Aimar, que va a haber ahora algunas personas que digan, veis, no ha hecho nada. No, claro, yo creo que si la documentación que ha presentado la Fiscalía es como decís vosotros, que hace una narración y describe unos hechos, lo único que ocurre es que entiende que esos hechos o están prescritos o formaban parte de la inviolabilidad propia de ser jefe de Estado, eso va a generar, sin lugar a ninguna duda, una crispación y una indignación importantísima, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene cuando una persona después le imputen actitudes de ese tipo y tenga que decir, bueno, pero yo tenía un jefe de Estado que ha estado haciendo eso y no le ha pasado nada, ¿no? Esto es un escándalo. Yo creo que es verdad que en un momento en el que ahora mismo tenemos otros problemas, pero eso queda ahí. Y sin duda yo creo que a partir de ahí, como poco, va a haber una reflexión en que no puede haber un concepto de la inviolabilidad del monarca como el que ha habido hasta ahora. Hacíamos al principio del programa, a las 8:20 y pico, hacíamos una reflexión que era, ¿quién le iba a decir a Alberto Núñez Feijóo que después de toda una vida amagando con dar el paso a postularse como líder nacional, quién le iba a decir que al final lo iba a terminar dando un día en el que la actualidad iba a sepultar su anuncio hasta el minuto 21 en la escaleta de un informativo? Bien, ¿quién le iba a decir a Alberto Núñez Feijóo que el día que, después de toda una vida amagando, íbamos a contar su anuncio cuando quedan 7 minutos para que termine el programa? Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Después de varios minutos de aplausos y de ser literalmente aclamado como presidente... Gracias. Muchas gracias. Feijóo tomaba la palabra para pedir perdón. También un discurso de pesar y de disculpa por todo lo ocurrido en estos días. Pido disculpas a todos los españoles porque el Partido Popular no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Pero el PP es un partido ganador, decía, y volverá a serlo. Y que es el partido al que están esperando millones de españoles en sus casas. Al hablar del apoyo recibido siempre en Galicia, se le quebraba por primera vez la voz. He gestionado ese apoyo, ese respaldo permanente de la mejor manera que he sabido, dando lo mejor de mí mismo. Y reconocía que, aun estando seguro de su decisión, ha dudado. Claro que he dudado. He dudado porque hay una política de revanchismo, de trincheras, incluso de odio, en la que no creo. Y así, de nuevo conteniendo el llanto, daba su paso adelante. Porque me siento preparado, porque creo que puedo, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del partido. Se reservaba a Feijóo una mención amable. Gracias al presidente Casado. En esta vida nadie acierta siempre. Pero inmediatamente ha dejado claro que este PP será diferente. La mayoría de los españoles que necesitan una alternativa madura, una alternativa responsable, una alternativa fiable y sobre todo una alternativa con sentido de Estado. Y en una auténtica declaración de cambio de ciclo, Feijóo se separaba del político de Twitter. Tengo una trayectoria, soy un político con trazabilidad. De los laboratorios políticos, de los candidatos sin experiencia de gobierno. Sé lo que significa gobernar. No soy un político de manual. No creo en los laboratorios políticos. No soy un político con un par de tweets y una tertulia al día, que cree que ya cumplió su jornada laboral. No soy un político que va avanzando y creciendo sin haber tenido que tomar nunca una sola decisión. No soy un político comentarista. También ha dedicado buena parte de su discurso a marcar límites a Vox. Cree en la igualdad. Este partido cree en la solidaridad y en la convivencia. Creo en una España unida en la que las comunidades autónomas no son una amenaza, sino una oportunidad de enriquecer. Y no ha aclarado el presidente de la Xunta cuáles eran sus planes sobre su permanencia al frente del gobierno gallego y deliberadamente terminaba así su discurso. Y como soy un servidor público, cuando salga de la sala me pongo a preparar el Consejo de la Xunta que vamos a celebrar mañana a las 10:30 en Ourense. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ha habido un momento, cuando veíamos esta tarde este discurso de Feijóo, ha habido un momento en el que era imposible
no rememorar al casado del Felón, ¿se acuerdan? El presidente del gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad. Es un presidente ilegítimo a partir de hoy. Tan incompetente y tan mediocre, ridículo, un irresponsable, el mayor felón de la historia democrática de España, un incapaz y un desleal que está cometiendo alta traición, que es un mentiroso compulsivo, sencillamente es una catástrofe para el futuro de España. Ha sido imposible no acordarse de esto cuando Feijóo ha dicho: amigos, voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez. Y creo que es posible ganarlo. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El pacto de rentas propuesto hoy en la tribuna del Congreso por el presidente del Gobierno sonó bastante parecido a lo que fueron en su momento los llamados pactos de la Moncloa, un mecanismo consensuado para evitar que la, inflación de segunda vuelta, la que provoca una espiral, eche por tierra cualquier recuperación económica. Igual que los pactos de la Moncloa son acuerdos a los que se llega en momentos muy difíciles, que solo son posibles con amplios consensos políticos, sindicales y empresariales, y que precisan estar acompañados por una serie de reformas, también negociadas. Así que no será posible saber nada sobre el futuro de la propuesta de Pedro Sánchez hasta que el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tome posesión y hasta que se sepa con qué ánimo lo hace. Nadie duda de que Feijóo hará una oposición muy dura, pero falta por saber si esa dureza va a implicar la negativa total a llegar a acuerdos parciales, como hasta ahora, o si se abre la puerta a normalizar negociaciones puntuales. Seguramente Feijóo necesitará hablar con sus colegas del Partido Popular Europeo y valorar hasta qué punto la situación internacional, que ahora es grave, puede pasar en días a ser gravísima. Punto y 25. Hoy es uno de esos días en los que claramente habríamos necesitado un par de horas más de hora 25. Manuela, a Carmen Ramírez de Ganos, a Enrique Juliana, un abrazo fuerte. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Descansen, señores. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.